decíamos 3 años de se van a cumplir este luctuoso asesinato terrible de Fernando Báez Sosa. Última jornada hoy del juicio, el 31 en principio se conocerá el fallo, lo hemos analizado con David Kipper hace unos días y lo volvemos a analizar, y yo analizaba recién un poco el rol de los medios, que me parece bastante exagerado. Se ve que el caso genera mucho rating porque están casi en cadena nacional. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, ya vi que se me lo quieren llevar, ayer en Crónica TV, en cualquier momento pierde un columnista y se me hace más famoso todavía en señales de televisión, No, siempre junto a Fernando Mauri en Construcción Plural. Ya son unos cuantos años, ¿no? También por lo menos por fidelidad, ¿no? Por unos cuantos años, mejor mal lo conocido, ¿no? Además es un ámbito de debate. Totalmente. Bueno, a ver, hoy justamente habrá también un homenaje a las 7 de la tarde, tengo entendido, porque se cumplen 3 años del asesinato de este chico. Qué sé yo, no sé, ¿no? Hablamos, las defensas, al final han hablado, usted sigue probablemente más el caso que yo, 3 o 4 de los acusados, que parecen negar todo en definitiva. Algunos critican y dicen, esta era la estrategia de la defensa, porque es como muy básico, no, yo no pegué, no, yo iba a pegar la última patada, pero cuando vi que estaba en el piso no se la di. Parece como que hubiera habido rugby fantasmas, son los que le pegaron y nadie le pegó, ¿no? Como muy buen abogado penalista que es usted, Daniel, ¿se está haciendo una buena defensa o es bastante endeble y como que dicen lo que necesitan decir, pero son súper pocos creíbles, no para nosotros la opinión pública, sino para el Tribunal de Justicia? Como abogado no juzgo la actuación de otros colegas, no me parece éticamente factible hacerlo, ¿no? Y además es difícil conocer la estrategia elegida por el defensor hasta tanto no desarrolle su línea argumental el día que presente su alegato. Ahí vamos a conocer exactamente a dónde apunta. El derecho de hablar tantas veces lo soliciten, lo requieran por parte de los imputados, lo tienen y debemos garantizárselo en el proceso. Hablar hoy, desde mi punto de vista, es tardío, y en general yo a mis clientes les aconsejo siempre prestar declaración en el primer momento del proceso, que es cuando los dichos de los acusados deben ser tomados en cuenta por el juez, deben ser investigados y permiten expresar la versión de los hechos que beneficia al acusado. Claro. Obviamente cada abogado tiene su estrategia, algunos aconsejan no declarar a efectos que sean los fiscales, la acusación, quienes acrediten los hechos de cargo. Una buena defensa nunca puede basarse en la manipulación de la verdad o de los hechos. Los hechos siempre son sagrados. Uno debe, como defensor, intentar hacer una interpretación de los hechos y dar las explicaciones y desarrollar una línea argumental que beneficie a su asistido, pero respetando siempre la verdad, porque como decía Carlos Feit, los hechos son sagrados, la opinión es libre. Si es tanta la cantidad de herramientas e interpretaciones que nos brinda el derecho, es posible ensayar siempre una línea argumental que beneficie al acusado sin necesidad de alterar los hechos. Y la verdad a lo largo de un proceso va surgiendo. Deberíamos tener una acusación torpe, una investigación mal realizada, para que la verdad no aparezca. Entonces, mi sugerencia profesional siempre es a los acusados declarar, fijar posición, poder dar una versión de lo que ha ocurrido, y a veces la defensa también hay que reconocer los errores que se pudieron haber cometido, y principalmente en un caso como este pedirle disculpas a los familiares de la persona fallecida, ¿no? Porque es mostrar
el lado humano que los jueces también ponderan, no a los efectos de la calificación, pero sí a los efectos de la determinación de la pena, que son dos juicios diferentes que se hacen dentro del mismo proceso penal. Hay un juicio que es para determinar si los imputados son los autores, los culpables del hecho, y una vez determinada la culpabilidad, es necesario determinar qué pena se le va a aplicar dentro de los amplios márgenes que en general ofrece el Código Penal. Tengan en cuenta ustedes que la figura que se están considerando aquí prevén de 2 a 6 años si fuera un homicidio en riña, de 3 a 6 si fuera un homicidio preterintencional, o eventualmente de 8 a 25 años si fuera un homicidio simple. La única calificación que no admite graduación es la prisión perpetua, que presenta otro tipo de temas que debemos considerar. Y ahí hay 35 años, ¿no? Ahí son 35. No, el tema es más complejo, ¿no? A ver. Se debate la constitucionalidad de las penas de larga duración y de la prisión perpetua. Pero hagamos un poco de memoria. El Código Penal de 1921 otorgaba a los condenados a prisión perpetua la libertad condicional a partir de haber cumplido 20 años de encierro, de condena. A partir del año 2004, la denominada Ley Bloomberg, ese plazo se elevó a 35 años. El problema que tienen estas penas es que no dan un horizonte de libertad al condenado. Y conforme el artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrito por nuestro país, y que es un tratado permanentemente invocado, o el artículo 3 de su similar europeo, el fin de la pena no es la venganza, no es el castigo, sino que es reinsertar socialmente al sujeto condenado. Y cuando uno aplica una pena de lo que hoy convengamos es una utopía, lamentablemente, por responsabilidad del Estado, una utopía total, ¿no? Porque es un sistema carcelario, eso, sin hablar. Yo no diría que es una utopía, porque vemos que hay países, Noruega, por ejemplo. En Argentina, por lo menos digo, sí, en el mundo también, sobre todo en Argentina, o por lo menos en Argentina, sí. En Argentina el estado de las cárceles es inhumano, es degradante, es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales que hemos aceptado e incorporado al artículo 75 de la Constitución Nacional. Pero en las penas infamantes, en las penas de muerte, es decir, la historia nos va enseñando que vamos camino hacia penas más humanas. Y entonces una pena que no otorgue un horizonte de libertad, una esperanza de libertad de una persona, hoy se entiende que afecta su dignidad. Y se trata y que vulnera este principio rector de reinsertar socialmente a una persona. Si condenamos, imaginemos un sujeto de 30 años que puede salir en libertad recién a los 65 años, estamos observando que su vida útil se ha pasado, sumarle 10 años más, es condenado a los 40, puede salir a los 75, es decir, estamos observando como que no tiene ninguna posibilidad de pensar en reinsertarse en la sociedad. Y esto para muchos es inconstitucional por lo que te he señalado. Hay otra interpretación a partir de la aprobación por la Argentina del Estatuto de Roma, aquel que estableció la Corte Internacional, que limita la pena de prisión a un máximo de 30 años. Y estos autores opinan que la pena máxima de prisión en la Argentina se ha reducido de perpetua a 30 años por aplicación del Estatuto de Roma. Otros, también con el Estatuto de Roma y en función de otro artículo, consideran que el máximo serían 25, y hay una interpretación que hacen algunos autores, que como el plazo máximo de prescripción de la pena
de prisiones de 20 años, no puede esta exceder ese plazo. El ejemplo que se da es el siguiente: una persona es condenada a la pena de prisión perpetua y se da la fuga el día de la condena. Pasan 20 años, él gozando de la libertad por estar prófugo. A los 20 años, un día se presenta y dice: mi pena prescribió. Y hay que reconocer que pasó el plazo que establece el código. Otro sujeto que fue condenado junto con él el mismo día, pero pasó los 20 años encarcelado, cumpliendo la pena, deberá permanecer por lo menos 15 años más para gozar del beneficio de libertad condicional. Entonces, esta contradicción, muchos dicen que el plazo máximo de prisión no debería exceder los 20 años. Pero es cierto que el gran debate que hay en la Argentina es qué hacemos con las penas de larga duración. En España, por ejemplo, se establece la pena revisable periódicamente, precisamente para generar expectativa en la persona del condenado, que se transforma su conducta, adquiere hábitos que lo hagan útil y permitan su reincorporación en la sociedad, va a poder gozar de este beneficio de la libertad. La libertad, que es un bien muy importante y sagrado para todos. Es un debate que tenemos abierto, además, para qué sirve la pena estatal, cuál es la función que cumple. Decía el otro día que justicia para Fernando pudiera estar vivo hoy, quizás en el anonimato, con su familia, pero vivo. Más allá de los años que le otorgue la prisión a los hoy acusados, para Fernando no hay justicia. Justicia es vivir todos en libertad, con seguridad. Lo que hay es una respuesta estatal que tenemos que ver para qué sirve, y aquellos que buscamos disminuir la conducta desviada, la conducta delictiva, pensamos que hace falta pensar más que la reinserción social del sujeto en su educación temprana. Es decir, más escuelas, menos cárceles. Cuanto más trabajemos en la actividad social para que los chicos reciban un plato de comida, tengan educación formal, puedan crecer como hombres dignos y tener un trabajo sano y tener buenos valores, menos necesidad tendremos de preocuparnos por el delito. Y lamentablemente, cuando uno habla de reinserción, que el Estado debe gastar dinero en hacer cárceles y educar a los presos, la pregunta es ¿por qué no gastamos esos recursos en más escuelas cuando los chicos son chicos y ya que crezcan insertados en la sociedad sin comportamientos desviados? Y nótese, y este caso lo muestra, que no es solamente un tema de la pobreza, de tener necesidades económicas. Estos chicos son de buena posición, al menos tienen satisfechas sus necesidades básicas, pero tienen el comportamiento desviado precisamente porque hubo fallas en su educación. Es cierto que escuchando días atrás a uno de los padres, uno entiende por qué falló la educación de estos chicos. Falló ahí, obviamente, la familia, que tiene valores difíciles de compartir. Que una madre le responda al abogado de la querella, como lo hizo el otro día esta señora, un padre que diga mis hijos no son asesinos y no pidan disculpas a la familia, está demostrando un perfil psicológico que deberíamos procurar no tener en la Argentina. Uno quiere ciudadanos solidarios, responsables. Un padre habló de desgracia, ¿no? Fue una desgracia. Parece casi una inocentada, ¿no? De una trivialidad, digo. Es claro que la única víctima acá es Fernando Baezota y sus allegados, su familia, sus padres, que no quiero imaginarme y estar en la posición en la piel de esas personas. Más allá, y yo soy el que quiere mayor condena, de que estos pibes y sus familias digámoslo brutalmente, también se cagaron la vida, obviamente, también es así.
Pero bueno, estos fueron los que generaron esto, pero es cierto que esos pibes también se jodieron la vida, ¿no? Claro, pero estos pibes son la muestra que hay en la causa del delito, no es la pobreza, sino son totalmente, no solo la marginalidad, claro, sí. Vinculados a otro tipo de razones, muchas veces la falta de contención en la familia, la falta de educación y a veces la indiferencia de las autoridades escolares, etcétera, porque cómo llegaron estos chicos a pensar que tienen que demostrar su hombría golpeando a otros. Dejo de lado el caso de Fernando Báez Sosa, que falleció, los casos anteriores en que golpeaban por diversión. Pero uno recuerda la naranja mecánica, pero esto no es la normalidad ni lo deseable en una sociedad, y uno tiene que evitar que se llegue a ese tipo de situaciones. Pero le hace falta un Estado presente en los aspectos básicos de la formación juvenil. El deporte, un tema que nosotros hablamos con cierta frecuencia, en general forma positivamente a los jóvenes porque enseña el compañerismo, el esfuerzo compartido, el respeto al otro, el respeto y a veces incluso la admiración al adversario, ¿no? Porque uno no puede dejar de reconocer que mi adversario de pronto tiene un dominio de balón. Lo hemos visto en este mundial, el reconocimiento de todos a Lionel Messi. Entonces nos inculca el deporte valores positivos para los chicos, pero bueno, acá aparece aquella película del señor Miyagi y el otro profesor, que uno inculcaba valores nobles y otros valores perversos, ¿no? No me acuerdo el nombre de la película, se hicieron varias, pero se me escapó el nombre. Sí, totalmente. Sí. Me quedo con esto último que usted reflexionaba, ¿no? Un asesinato que demuestra que no solo la pobreza o la marginalidad es la causal de la violencia social, viendo los entornos, los familiares, educativos, también la presencia del Estado, ¿no? Como usted dice, también a través de entretenimientos o diversiones sanas como el deporte y demás, ¿no? Claro, tenemos que fomentar los clubes, porque los clubes son formadores de jóvenes. Lamentablemente hoy vivimos un tiempo en que está ocurriendo lo contrario, se privilegia desde los clubes a veces el negocio comercial y los aspectos comerciales en detrimento de los valores deportivos, ¿no? Incluso en River, otro día lo hablamos en extenso si querés, están pensando reconvertirlo en un club de un club social y deportivo como es hoy a una sociedad anónima. Prueba de ello fue el abrazo simbólico que dieron los socios el sábado pasado a la pileta de chicos. A ver, ¿pero eso es legal hoy día? Bueno, eso es algo que vamos a tener que discutirlo judicialmente para ver si es legal, ¿no? Pero queremos proteger esos valores del deporte y no pensar y permitir que alguien se apropie del esfuerzo de una generación tras otra de mucha gente, no de mucha gente anónima. Pero lo que preocupa es que venga gente a querer apropiarse y de un esfuerzo, de una construcción social y comunitaria, ¿no? No por nada estos chicos vienen de un club donde yo tuve la oportunidad de escuchar creo que era el director de los chicos, director técnico, presidente del club, no sé exactamente el cargo. Creo que era el presidente del club, sí. En verdad no transmitió los valores del deporte, al menos los valores del deporte que yo defiendo, ¿no? A mí me sorprendió mucho esa declaración. Uno quiere que el atleta, el gran deportista, sea producto de la masividad del deporte y no de esa vocación artificial que le encomienda a chicos a temprana edad a ser los campeones. El deportista de élite debe surgir de un deporte que se practica masivamente, con el apoyo para que pueda superarse a sí mismo el deportista y alcanzar un nivel adecuado. Pero no se puede pretender que unos chicos tengan
se les inculque, debe ser siempre el mejor, debe siempre ganar, debe ser siempre, en un caso como pudo ser el más violento y el más fuerte, y demostrar que lo sos permanentemente, porque eso lleva a una forma de inculcar violencia, ¿no? Y decía el padre de uno de los chicos: mis hijos no son asesinos. Y esto en verdad es indiferente para el derecho, porque no juzgamos las calidades personales o individuales, juzgamos actos. Y esto es muy importante, muy relevante, porque puede haber un derecho penal de autor, que lo hubo históricamente, ejemplo típico el derecho penal nazi, o puede haber un derecho penal de acto. El derecho penal de autor en general se fundamenta en la peligrosidad de la persona. El derecho penal de acto, en cambio, en la culpabilidad. Y te doy un ejemplo para que se entienda. Si aparece un león en la radio, todo el mundo se asusta porque lo juzgan peligroso y lo vamos a encerrar, aunque el león no haya hecho absolutamente nada. Sí. Lo encerramos. Sí. En cambio, el derecho penal de acto exige que la persona haga algo primero, en función de su culpabilidad, no de su peligrosidad, va a ser sometido a proceso y va a ser condenado. Entonces quiero marcar esta diferencia, que es muy relevante, y que ha llevado años en el desarrollo de nuestra civilización para que comprendamos. En la Segunda Guerra Mundial se juzgaba, hubo muchas personas que fueron condenadas simplemente por sus calidades personales. Hubo 6 millones de judíos, gitanos, rusos, etcétera, que fueron asesinados nada más que por su condición de tales, ¿no? Sí. En la Argentina durante mucho tiempo rigieron los edictos policiales, que también hablaban de las calidades personales, el borracho, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, lo que debemos juzgar son los actos, ¿sí? Condenar a las personas en función de su culpabilidad. Bien. Y la otra pregunta que la gente me ha hecho estos días es: ¿a qué pena van a ser condenados? Eso obviamente va a depender de la calificación legal. Sí. Las chances son un máximo de 6 años si fuera homicidio en riña o presión intencional, o hasta perpetua si fuera homicidio calificado. Es difícil que sean condenados por homicidio calificado, sí, por homicidio simple, porque hay que probar la existencia de una actuación premeditada del conjunto, porque la ley dice concurso premeditado de 2 o más personas, un mínimo de 3, pero que hayan elaborado, ¿sí? Y planificado de alguna manera la muerte, sí. o la alevosía, que en mi opinión tampoco está dada, porque la alevosía, y esto lo hablamos ya en alguna oportunidad, lo hablamos es mucho más, que exige mucho más. Puede ser el ataque por sorpresa, la traición, que este es el origen histórico, o asegurar el resultado de la acción, o asegurar la impunidad, que es el criterio actual además que tiene la figura. Y es difícil pensar que quien actúa en la vía pública puede pensar que está asegurando su impunidad. Entonces dependerá del criterio que tengan los jueces sobre la alevosía que adopten. El Código Penal argentino no la define, el Código Penal vigente, sí lo hacen otras legislaciones. Entonces dependerá de los jueces interpretar qué significa la alevosía en este caso. Daniel, un gusto como siempre, descansamos unos días y nos reencontramos en febrero, ¿de acuerdo? Como no, un gusto, un abrazo. Un abrazo grande. Daniel Kipper aquí en Construcción Plural.